Bueno, buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Quien les habla, Lorena Sandoval, directora general de Acción Formativa, y hoy estaré acompañándolos como moderadora de este webinar. A nombre de la empresa Acción Formativa, queremos empezar saludando a todos los participantes que hoy nos acompañan desde distintos países, entre ellos Perú, México y Nicaragua. Muchas gracias por sumarse a nuestra comunidad formativa. Si nos hemos olvidado de algún país, por favor, hacernos saber mediante el chat. Muchas gracias. También queremos hacer llegar saludos cordiales a todos los participantes que están conectados desde las distintas ciudades de nuestro país Bolivia, entre ellas las ciudades de Oruro, Potosí, La Paz, Tarija, Sucre, Santa Cruz, Beni y por supuesto Cochabamba. Sean todos bienvenidos. También queremos hacer llegar un saludo a todos nuestros instructores que están hoy presentes en este webinar. Muchas gracias, ingenieros, por su participación. También queremos hacer llegar un saludo muy cordial esta tarde al ingeniero que va a estar a cargo del webinar del día de hoy, el ingeniero Iván Suárez Ruiz, quien ya es parte de nuestro equipo de profesionales con los que trabajamos desde hace más de 3 años en Acción Formativa. Bienvenido, ingeniero. Es un gusto tenerlo esta tarde. Antes de iniciar con el evento del día de hoy, queremos hacer, por favor, las siguientes recomendaciones. Recomendarles que puedan mantener los audios cerrados como están en este momento, por favor. Si algunos no conocen muy bien la plataforma Zoom, Zoom es un programa que nos ayuda a manejar nuestras aulas virtuales de forma muy personalizada. Así que ustedes pueden activar el micrófono, pero les recomendamos que no lo hagan, por favor, para no provocar ruidos en la grabación del webinar. También les recomendamos a varias personas que nos han comentado que minimicemos a los asistentes, a la lista de asistentes, pero mencionarles que cada uno lo puede hacer. Es algo que también nos permite el Zoom. Muchas gracias. Y bueno, finalmente también recomendarles que puedan hacer uso del chat para hacernos llegar cualquier consulta, duda o algún inconveniente que estén teniendo, por favor, a través del chat para permitirnos tanto al ingeniero como a mi persona poderlos ayudar. Bueno, sin más palabras, vamos a dar inicio al evento del día de hoy, al webinar Introducción a la simulación 3D de estructuras metálicas a cargo del ingeniero Iván Suárez. Ingeniero, a partir de este momento puede dar inicio con el webinar. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, licenciada. Bueno, primeramente, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, muy buenas tardes, noches. Agradecido por la presencia y participación de todos. Como saben, actualmente la capacitación online se ha dado de manera muy fuerte debido a la pandemia y bueno, Acción Formativa en conjunto con mi persona y con varios instructores más nos hemos dado la tarea de formar y seguir con nuestra vocación docente a todas las personas interesadas en capacitarse y aprender un poquito más cada día. Desde ese punto de vista, lo que hemos preparado para el día de hoy es una introducción al diseño de lo que son todas las estructuras metálicas, ¿sí? Para ello vamos a hablar en esta ocasión de un poco de lo que es la preparación de la cercha como tal antes de entrar al simulador estructural. Como ustedes bien saben, actualmente existen una gran variedad de softwares y simuladores que nos permiten hacer el diseño de estructuras metálicas específicamente hablando. Entre ellos podemos rescatar tal vez los más conocidos, el SAP, el ETAPS, el RAM, el CIPE, el Robot, ahora los RFEMS y bueno, un sinfín de softwares más, ¿no? Pero todos estos softwares tienen una particularidad y es que el punto de partida para el diseño de una estructura metálica radica en la composición de la geometría y es justamente lo que queremos hacer ahora, dar algunos lineamientos básicos para que se entienda cuál tiene que ser el punto correcto de partida y continuar ya de ahí en adelante, cada uno con el software de su preferencia. Bueno, entonces permítame compartir la pantalla, por favor. No sé si ya tienen mi pantalla, les agradecería por favor que por el chat me puedan confirmar si es que ya tienen mi pantalla. Estamos con una vista del AutoCAD. Ingeniero, podemos ver. Perfecto, muchas gracias.
Bien, entonces vamos a hacer una cercha bastante esencial, bastante básica, ¿sí? Pero con algunos criterios bastante importantes que se tienen que tomar en cuenta a la hora de la modelación estructural. Fíjense que por defecto yo ya tengo creado 4 capas que considero que son las mínimas necesarias para modelar cualquier tipo de cubierta. Entre ellas están las correas, los entramados, las cuerdas y los puntos de apoyo. Entonces, con la capa de las correas, de las cuerdas, perdón, voy a dibujar una cercha de, por ejemplo, unos 15 metros de largo, ¿sí? Acerco un poco y fíjense que tengo una cercha de unos 15 metros de largo y voy a decir que esta cercha, por ejemplo, tenga 1.50 metros de alto y la voy a completar de esa manera, ¿sí? La base de toda estructura metálica, bueno, de la gran mayoría de estructuras metálicas son las figuras triangulares, ¿sí? Ya sean estos con distintos ángulos, triángulos, rectángulos, pero la base de una cercha, de una estructura metálica, normalmente son los elementos triangulares. Entonces, lo que tengo dibujado acá es justamente eso, ¿ya? Una de las consultas que siempre suele surgir, que muchos tenemos al inicio de la modelación de las estructuras metálicas, es ¿cuánto va a ser este ángulo? Fíjense que en este caso, por las condiciones geométricas que yo le he dado, el ángulo que está adoptando la cercha es de 11 grados, ¿sí? Y es una pregunta muy importante y muy recurrente a lo largo de todos los proyectos que me ha tocado desempeñar y a lo largo de todos los cursos también que me ha tocado dar. Y es que la primera recomendación que siempre les voy a dar es que el ángulo de la cubierta normalmente está definido en el componente arquitectónico. Es decir, el arquitecto define normalmente o traza alineamientos para que la cercha sea más o menos alta, ¿sí? Puede ser más alta, puede ser más baja, dependiendo cuál es la perspectiva arquitectónica que se tenga, ¿sí? Tengan en cuenta que en muchas obras, en muchas edificaciones, normalmente a este costado se tiene unos parapetos, ¿sí? Y los parapetos no son nada más que unos muros de ladrillo, ¿ya? Que tienen la finalidad de cubrir, si se quiere, esta estructura metálica, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, el ángulo que estamos teniendo acá deberá ser lo menos posible, lo más bajo posible, para que no interfiera con la visual arquitectónica que se quiere dar, ya que tengan en cuenta que si esta cercha, por ejemplo, fuera de este alto, ya la visual, pasando por estos dos puntos, fíjense que ya una persona que está más o menos en este punto ya va a poder ver la cubierta o la cercha, ¿no? Y eso es justamente lo que se quiere evitar, ¿sí? Entonces, lo primero y lo más importante, tener una adecuada coordinación con el componente arquitectónico. Lo segundo, y cuando no se tienen muchas luces en este componente, es siempre recurrir a algunas fichas técnicas que ustedes vayan a utilizar en función a la cubierta que tengan. Sé que, por ejemplo, acá yo les estoy mostrando una cubierta de Duralit, es una placa ondulada, y de entre las muchas especificaciones técnicas que nos da este fabricante, fíjense que hay algo muy importante y es justamente lo que está acá. Lo vamos a enmarcar, es esto de acá, la pendiente, ¿no? Entonces tengan en cuenta que acá el fabricante recomienda, fíjense específicamente en zonas de granizo, una pendiente mínima de 20 grados o 36%, ¿no? Y obviamente tiene acá algunos gráficos con algunas pendientes recomendadas, ¿no? Fíjense que en este caso la pendiente mínima que recomienda el fabricante son 15 grados. Es decir, si yo no tengo directrices arquitectónicas y tengo la libertad de escoger la geometría de mi cercha, yo voy a optar en este caso por los 15 grados, pero en función a el material que estoy utilizando, ¿no? Obviamente, estas pendientes van a variar mucho si estamos, por ejemplo, en La Paz o si estamos en el Alto. ¿Por qué? Porque en La Paz y en el Alto tenemos mucha mayor susceptibilidad a una nevada. Y todos sabemos que un techo con una pendiente muy baja tiende a acumular nieve encima de este. Por consiguiente, van a ver que en las unidades educativas de La Paz, en los tinglados de las canchas polifuncionales de La Paz, normalmente la pendiente son 25 o 30 grados, ¿sí? Pero eso es más que una configuración arquitectónica, es un punto de vista estructural para evitar la acumulación de la nieve, ¿sí? De todas maneras, siempre es bueno regirse por la recomendación del fabricante, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en otro material? Otros de los más
comunes, que es la calamina. Fíjense que entrando a cualquier página de internet de los fabricantes, ustedes pueden toparse con este tipo de información. ¿Qué es lo que dice la Casa de las Calaminas? Aparte de dar la aplicación, usos y demás, y otras especificaciones técnicas. Fíjense que cuando se habla de una cubierta trapezoidal, ellos recomiendan una pendiente mínima de 7 grados. Es decir, es el ángulo mínimo que yo podría disponer en función a lo que recomienda este fabricante, ¿sí? Si es que yo optaría por una calamina ondulada, ellos recomiendan 10 grados. De esa manera es que cada uno de nosotros puede decidir qué pendiente le va a dar a su cubierta, ¿sí? Y esto no necesariamente va a estar ligado a la recomendación arquitectónica. Si es que hay ausencia de criterio arquitectónico, ustedes pueden asumir o pueden proponer una pendiente máxima o mínima para esta cubierta. Tengan en cuenta que la altura de la cubierta es muy importante, ya que al igual que una viga, si yo quisiera colocar una viga de hormigón armado acá, seguramente que tendría que colocar por lo menos una viga con una altura de unos 90 centímetros de alto como mínimo, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo coloco una viga de hormigón armado para una luz de 15 metros de unos 20, 30 centímetros o 40 centímetros? Esta viga simple y llanamente no va a funcionar porque internamente no tiene la capacidad estructural para soportar las cargas a lo largo de esta luz. En el caso de la cubierta pasa lo mismo. Mientras más bajo es la cubierta, más sobreesforzados están los elementos internos y especialmente los puntos de apoyo, ¿sí? Los puntos de apoyo que normalmente están a los extremos de la cercha, como los estoy dibujando acá, ¿sí? Una recomendación y que es muy útil a la hora de optimizar estructuras es que traten de no terminar en punta. Traten de que esta cercha tenga un pequeño desnivel al inicio, de tal manera de que la cantidad de entramados que vamos a colocar acá nos va a facilitar la distribución de esfuerzos internas cerca del apoyo. Eso por un lado, y otro que la pendiente, como acaban de ver, es claramente manejable en función al criterio que cada uno quiera adoptar y en función también al material que vamos a tener, ¿sí? Bueno, me gustaría leer algunas preguntas que nos están llegando a través del chat. Nos pregunta Ninoska Molina, al ver ese ángulo de 11 grados habrá acumulación de nieve y granizo, dice. Ingeniero, a mí me dijeron en la universidad que lo mínimo debe ser un ángulo de 20 grados. ¿Podría aclarar ese detalle, por favor? Claro que sí, Ninoska. Tengan en cuenta que sí, en la universidad podemos aprender muchas cosas, pero todo lo que van a aprender en su vida profesional no va a acabar en la universidad. Van a aprender mucho más allá cuando continúen estudiando, ya sea por su cuenta o con un diplomado posgrado o simplemente cuando empiecen a construir y trabajar. Muchas veces, como en este caso, esta cubierta tiene que tener 11 grados porque hay una visual arquitectónica que no se puede interrumpir, ¿sí? Tengan en cuenta que si este techo, como se los había dibujado, creciera demasiado, se vería y eso irrumpe en el componente arquitectónico, ¿sí? Tanto el componente arquitectónico, eléctrico, hidrosanitario, ambiental, socioeconómico y otros que intervengan en un proyecto deben tener la misma jerarquía y el mismo valor. Por ende, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros como ingenieros debemos respetar los lineamientos arquitectónicos, ¿sí? Ahora bien, si ustedes ven que esta configuración estructural con un 11 grados de pendiente es muy baja o hay acumulación de pendiente y realmente su cercha se sobreesfuerza de tal manera que se vuelve antieconómica porque se están incrementando la cantidad de materiales, secciones y espesores principalmente de los perfiles, ustedes como ingenieros están en la posibilidad de brindar su punto de vista y decir, no, mira, esta cercha no es conveniente desde el punto de vista económico, ¿sí? Porque puede que estructuralmente funcione, ¿no? Pero económicamente puede que vaya en contra de la economía del proyecto. Entonces, no hay una pendiente mínima, ni una pendiente máxima, ni establecida, ni recomendada, ¿sí? Y esas pendientes no las van a encontrar en los libros o en bibliografía alguna, ¿no? Y si es que la encuentran, por favor avísenme, porque yo también lo vengo buscando mucho tiempo. Lo que sí es que tienen ustedes la posibilidad de partir con la información de los fabricantes y configurar la cercha acorde a los lineamientos arquitectónicos.
Ahora, si trabajan en una entidad municipal, en una alcaldía, en una gobernación, el FPS, la UPRE, qué sé yo, siempre van a tener a su arquitecto al lado, entonces pueden conversar toda esa información que les estoy facilitando, ¿sí? Entonces, zanjado el tema de la pendiente, la segunda recomendación, y creo que esta es una un poco más evidente, mientras más apoyos tenga, mejor, ¿no? Traten de apoyarse siempre donde se pueda, siempre y cuando se pueda, ¿no? Obviamente cuando no tengan puntos de apoyo, no necesariamente que sean en el medio, pueden que sea a unos extremos o donde ustedes vean que les da la estructura para apoyarse, háganlo, ¿sí? Ya que eso les va a aliviar mucho la estructura y les va a redistribuir de mejor manera los esfuerzos internos. Es decir, van a tener los elementos internos trabajando a menores fuerzas de tracción y a menores fuerzas de compresión. Otro aspecto muy importante son las correas, ¿no? Fíjense que las correas normalmente son de unos perfiles de 150, 15, 3, como lo estoy dibujando ahora. Perdón. 150, 15, 3. ¿Sí? Ahí está. Entonces, este de acá es un perfil típico de correa. Se dice que es 150, 15, 3 porque esta alita que están viendo acá, tiene 15 milímetros, el ancho es de 50 milímetros, el alto es de 100 milímetros, ¿sí? Es decir, 10 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho. Es uno de los perfiles más recomendados, más usados y más comerciales. Si van a escoger una sección para su correa, van a diseñar una estructura para su correa, traten que sea esta sección porque es una de las más comerciales. ¿A qué me refiero con comercial? Que sea donde sea que esté la estructura metálica, siempre van a encontrar este perfil para comprar, ¿sí? Entonces, estas correas normalmente van en la parte superior de la cercha, como lo estoy dibujando ahora, pero estas correas entre sí tienen una separación, ¿sí? Y esta separación, que yo lo voy a colocar en esta oportunidad como 80 centímetros, tiene también algunas recomendaciones útiles que les va a servir a la hora de modelar estructuras, ¿sí? Entonces, fíjense que entre cada una de estas correas, yo he colocado, déjenme acotarlo por favor, yo he colocado una separación de 80 centímetros. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Ahí está, 80 centímetros, ¿sí? Ahora, acá es otro punto de discusión o de debate. ¿Cuánto es la separación entre las correas, no? Si las correas están más juntas unas de otras, los esfuerzos que van a soportar cada una de ellas van a ser menores, ¿no? Porque van a estar más juntas, justamente por esa razón es que van a ser los esfuerzos menores. Ahora bien, no es conveniente separar mucho las correas porque como verán y como recomiendan también los fabricantes, muchos de ellos establecen separaciones máximas y mínimas para las correas. Fíjense cómo es este caso que está acá, ¿no? En este caso, el fabricante, que es Duralit, establece alguna separación máxima y mínima entre los apoyos. Entonces, una vez más, un buen criterio es basarse en estos datos, ya sea de este fabricante o de las calaminas o de cualquier otro tipo de cubierta que quieran utilizar, ¿sí? Es muy recomendable, yo lo hago en lo personal, utilizo mucho esta separación de 80 centímetros, más que todo por una experiencia profesional que tuve con unas cerchas de unas subestaciones para ENDE, en donde aprendí de la supervisión que ellos recomiendan los 80 centímetros, porque 80 centímetros es aproximadamente la longitud del paso de una persona. Y esta persona va a poder subir sin ningún problema encima de esta cercha, más o menos ahí. Vamos a dibujar su casquito para que sea ingeniero. ¿Listo? Más o menos va a poder dar los 80 centímetros de paso, ¿sí? Entonces, esto es muy factible a la hora de hacer un mantenimiento. Fíjense que si yo no tuviera esta correa y tuviera esta separación de suficiente que sea de 1,50, ¿sí? Ninguna persona va a poder dar un paso de 1,50 y por ende el mantenimiento de la cubierta es más complejo, ¿ya? De todas maneras, es bueno siempre fijarse en las recomendaciones del fabricante y este criterio, considerando el paso normal, un paso estándar de una persona que va a seguir a hacer mantenimiento, es también bastante útil, ¿sí?
Entonces, las dos principales dudas que siempre se tienen es uno la pendiente y otra la separación de las correas. Tenemos otra pregunta de Pablo Andrada. Dice, ¿hay reglas de predimensionamiento para estructuras metálicas igual para edificios? Esta es una excelente pregunta y la verdad que yo me la he venido haciendo mucho tiempo también. La verdad es que en lo personal yo no he podido encontrar ninguna regla de predimensionamiento. Hay reglas bastante escuetas en relación a algunas cerchas, pero relacionadas a la materia de estructuras especiales, por ejemplo, a lo que aprendemos en la universidad. Pero en la mayoría de los libros de estructuras metálicas no hay ese tipo de reglas de predimensionamiento. Los criterios que les estoy comentando están más que todo en base a la experiencia profesional que he logrado obtener y en base a los criterios, recomendaciones de supervisiones con las que me ha tocado trabajar y también a las fichas técnicas. ¿Sí? Bien, entonces, salvando el tema de la altura y el tema de la separación entre las correas, lo siguiente que hay que hacer para dibujar una estructura metálica es partir por los entramados. Entonces, fíjense que mis entramados yo los voy a dibujar de arriba hacia abajo, ¿sí? Del punto medio en donde va a estar mi correa, de ese punto exactamente yo lo voy a dibujar. Vamos a ahorrar algo de tiempo y vamos a hacer unas copias. Ahí está, ¿sí? Muy importante y muy recomendable que cuando estén dibujando las estructuras metálicas en AutoCAD, traten de hacer todas las líneas de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, ¿sí? O si prefieren, traten de hacerlo de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. Traten de mantener esa convención, simple y llanamente porque a pesar de que en AutoCAD no se nota la diferencia, van a ver que cada una de estas líneas tiene un inicio y tiene un final. Y ese inicio y ese final en todos los programas, por lo menos en los que les voy a mostrar ahora, en los programas de análisis estructural, condiciona la localización o la posición de los ejes locales. Entonces, como una recomendación complementaria, traten siempre de dibujar con una u otra orientación. Bueno, entonces, vamos a continuar a este lado. Voy a hacer un mirror, voy a replicar a través de una vista de espejo al otro lado. Y fíjense, y van a notar que en este caso, perdón, en este caso los nuevos objetos van a estar invertidos por el comando que yo estoy utilizando en AutoCAD y estos van a estar como si los hubiera dibujado de abajo hacia arriba, ¿sí? Y eso lo vamos a apreciar cuando les esté mostrando el simulador estructural. Entonces creo que acá me falta una pieza. Ahí, ¿sí? Y ya está. Entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta más? De Carls. Se hace el mismo análisis en cubiertas parabólicos circulares, ahora de moda en los tipos sombreritos en Cochabamba. Entiendo que hace referencia a la pendiente y a la separación de correas. Sí, sí, ¿no? En el caso del tinglado tipo sombrerito, que es más conocido con ese nombre, que sería de algo así más o menos, y tiene unos pórticos acá medio raritos, ¿sí? En este caso estamos condicionados por la geometría, ¿no? Porque en este caso sí o sí vamos a tener un ángulo más o menos cercano a los 0 grados, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos limitados por la configuración arquitectónica en relación a la pendiente, pero la separación entre las correas sí puede ser la que les acabo de comentar como recomendación, 80 centímetros o lo que establezca el fabricante, ¿sí? El fabricante de las calaminas o de la cubierta, ¿no? Bien, entonces déjenme terminar de dibujar, por favor, esta cerchita de manera rápida para entrar a lo que nos interesa. Fíjense que voy a dibujar todas las piezas entramados. La configuración interna puede ser la que ustedes gusten o la que ustedes vean por conveniente. Hay algunas pequeñas recomendaciones para este tema, pero en esta oportunidad no las vamos a abordar, ¿no? Tengan en cuenta que las configuraciones internas de las cerchas están ampliamente detalladas en libros como el Gibeler, por ejemplo, ¿no? El análisis estructural de Gibeler.
ahí se puede apreciar muchas configuraciones de cerchas, ¿sí? Entonces, dibujo mi cercha de manera rápida. Ahí está. Y este ya, creo que este ya no. Entonces, una estructura metálica básica se forma a partir de cerchas, y una cercha elemental es la que están viendo ustedes ahora, ¿sí? Sin embargo, para la modelación que nosotros vamos a hacer, necesitamos que esta estructura sea una estructura tridimensional. Y hasta el momento lo único que he hecho es una estructura bidimensional. Tengan en cuenta que es muy recomendable que todos los elementos sean líneas, no polilíneas, porque cuando utilizamos polilíneas, algunos programas estructurales no reconocen estos elementos. Entonces es muy importante que todos los elementos sean líneas, ¿sí? Muy importante. Luego, ¿cómo hago para pasar esta cercha de 2D a 3D? Simplemente tengo que hacer lo siguiente. Me ayudo con las herramientas del AutoCAD y cambio a una vista. En vez de una vista top, voy a cambiar a una vista SW isométrica, sur-oeste isométrica, ¿sí? Fíjense que estoy viendo ahora mi dibujo en 3D. Lo que voy a hacer es copiarlo para tener uno nuevo. Y una recomendación que siempre suelo hacer es volver estos elementos bloque con el comando B Enter y llamarle, por ejemplo, cercha tipo, ¿sí? Le doy clic en OK y ahí tengo mi elemento de bloque. Lo siguiente sería ocupar el comando 3D Rotate. 3D Rotate, que es este de acá, ¿sí? ¿Qué me permite hacer este comando? Simplemente hacer un giro 3D. Selecciono el elemento que quiero girar, selecciono un punto de pivote y selecciono uno de los tres ejes que estoy viendo alrededor de los cuales va a girar mi cercha. En este caso yo quiero levantarla. Voy a seleccionar este eje y escribo 90 grados, ¿sí? Una vez que he hecho eso, yo puedo, a manera de ejemplo, replicar esta cercha cada 3 metros, por ejemplo. Voy a copiar esta cercha, que sean 5 cerchas a 3 metros, ¿sí? Entonces, de esa manera, tengo las separaciones establecidas en 3 metros entre cada una de las cerchas. Bien, tenemos algunas consultas acá. Pablo Aranda, he visto en algunas provincias muchos tinglados hechos con barras de acero, construcciones igual que en el Perú. Las estructuras metálicas con barras corrugadas de acero de construcción no están normadas ni reglamentadas, por lo tanto no están abarcadas en nuestro presente webinar y en lo personal creo que no deberían construirse. Luego, ¿qué consideración tiene Inge? Creo que es en relación a la misma respuesta y eso sería, ¿ya? Bien, otro criterio muy importante. La separación entre las cerchas es muy recomendable que para que este perfil que hemos dibujado de 150, 15, 3 funcione y sea una estructura de cubierta que soporte cargas de granizo, mínimamente granizo, sea de el orden de los 3 a 4 metros como máximo. Si ustedes tienen separaciones entre cerchas mayores a los 3 o 4 metros, estas correas de 150, 15, 3 que las he dibujado acá, simple y llanamente no van a funcionar. Se los digo con mucha modestia, con mucha, tal vez no mucha experiencia, pero la modesta experiencia que se tiene normalmente no funciona, ¿sí? Entonces, una vez que estamos en la vista 3D, cuidando la separación entre las cerchas, voy a empezar a copiar sobre cada una de estas, ¿sí? Mis elementos de correa. Ahora bien, tengan cuidado siempre de que todos los elementos, como enseguida se los voy a mostrar, estén conectados a través de los nudos. Voy a darle el comando mirror y ahí está, tengo nuevamente mi vista 3D. Acá creo que tengo doble barra, ¿sí? Voy a borrar una, acá voy a borrar una y acá voy a borrar una. Entonces, fíjense, de esa manera bastante rápida uno puede dibujar una estructura metálica.
Los comandos básicos es dibujar líneas en 2D. El único comando novedoso, tal vez indispensable para esto, es el 3D rotate, y luego de eso ya uno puede emplazar la cubierta donde vea conveniente y dibujar las otras cerchas y demás. Pero bueno, para este ejemplo, algo sencillo, ¿sí? Fíjense que es mucho más factible guardar este documento como de DXF, porque la mayoría de los programas estructurales lo siguen pidiendo en DXF. Le voy a dar clic en guardar, ¿sí? Solamente voy a tener en este archivo DXF mi cercha, y un punto muy importante es que voy a mover mi cercha al punto origen con el comando numeral a la coordenada 0,0, ¿sí? Entonces, fíjense ahora que he movido mi estructura al origen del AutoCAD. Yo podría hacer lo opuesto. Podría haber hecho, suponiendo que mi eje está acá y mi estructura está dibujada acá, yo podía haber llevado mi eje a mi estructura, ¿sí? Porque el AutoCAD también tiene comandos para ello. De todas maneras, esto no es recomendable porque luego en los simuladores estructurales el modelo aparece muy perdido en el espacio. Es siempre recomendable y muy prudente mover el modelo al cero, como acabo de hacer, como lo acaban de ver, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos ya la cercha dibujada, muy recomendable también hacer el dibujo entre capas, y ya estamos listos para modelar, seleccionar todo y utilizar el comando explode, es decir, que todos los elementos sean simples líneas, nada de polilíneas, nada de bloques, ¿sí? Lo vamos a guardar. Voy a cerrar este archivo. Me pregunta si quiero guardarlo en formato DWG, le digo que no. Y ahí está, ¿sí? Ese sería el paso básico, si se quiere, para modelar una estructura de cubierta, ¿ya? Entonces, tengo algunas preguntas en el chat. Me dice, ¿qué tipo de cercha se va a diseñar en el curso? Vamos a hablar al final de esto, por favor, Juan Luis. Juan Luis, en unos minutos explicaremos si en el curso se usará AutoCAD. En el curso, vamos a hablar también esto al final, por favor, ¿sí? Al final, para no salirnos mucho del tema del webinar. Entonces, me gustaría empezar en este caso por el SAP. Fíjense que el SAP, al igual que muchos programas, tiene la opción de importar un archivo de XF, ¿sí? Este archivo de XF, en esta ocasión, va a ser el que yo le voy a solicitar o el que yo le voy a pedir. Démosle unos segunditos hasta que me dé la interfase de introducción del archivo de XF. Ahí está. Entonces, yo tengo guardado el dibujo que acabamos de hacer en la carpeta del escritorio, ejemplo de cubiertas, cubierta nueva, ¿sí? Muy importante, antes de hacer cualquier operación en el programa o en cualquier programa en general, las unidades. Fíjense que yo he dibujado mi cercha en metros y acá mi SAP en este caso tiene que estar en metros, ¿sí? Entonces, yo le voy a dar clic en el botón abrir. Me pregunta cuál es la dirección de la dirección global hacia arriba. En este caso, el AutoCAD siempre tiene el Z hacia arriba, ¿sí? Me dice, ¿qué quiero importar? Yo quiero importar correas, cuerdas y entramados. Le doy clic en OK. Esperamos a que el programa lo procese. Le pide una vista 3D y ahí está, ¿sí? De acá para adelante es como siempre se ha trabajado, ¿no? Definir cargas, definir secciones, definir materiales, definir apoyos y demás, ¿no? Pero fíjense que la estructura que se ha dibujado en AutoCAD es perfectamente importable en el SAP 2000, ¿sí? De acá para adelante es otra historia, ¿no? Otro ejemplo, voy a hacer lo mismo, pero esta vez en el programa CIPECAD. Alguna leve variación en el CIPECAD es que yo necesito tener una estructura de hormigón armado. En este caso tengo una columna común y corriente de 1 o 2 metros de alto y voy a plantearme sobre esta columna introducir la estructura metálica. Para ello lo hago a través
Le doy clic en validar las conexiones. Al igual que muchos, si no todos los programas, tengo una opción para importar archivos, y en este caso el CPCAT me da la opción de importar archivos de WG, ¿sí? Entonces, del mismo modo, voy a ir al archivo que he creado, mi archivo de cubierta nueva, ¿sí? Y acá yo le digo a CPCAT qué programa, qué cubiertas, perdón, qué capas voy a importar. Le doy clic en aceptar, le doy clic en aceptar, y ahí está, ¿sí? Fíjense que en este caso tengo un pequeño desfase, como el que están apreciando acá, y eso es porque en AutoCAD yo he dibujado mi cubierta en este punto que tenía una cota en Z igual a 0. Pero la columna que tengo dibujada en CPCAT, que vendría a estar acá, ya tiene una altura determinada, ¿no? Es un error menor que en este caso no le vamos a dar mayor importancia. Lo que quiero mostrarles es que el dibujo que se ha realizado puede importarse en cualquier programa de análisis estructural. Entonces, ahí tienen la estructura de cubierta metálica importada en CPCAD. De acá para adelante, al igual que en el SAP, es definir materiales, secciones, cargas, combinaciones de carga y bueno, otra historia. Finalmente, el programa que vamos a ver en el curso que va a comenzar este día sábado, el RAM Elements, ¿sí? Un poco más versátil, un poco más bonito en lo personal. Igual que los otros programas, tiene una opción de importación de archivos de XF. En este caso voy a escoger la cubierta, no, voy a escoger carpeta de ejemplos de cubierta, la cubierta nueva. Una vez más, fíjense esto, que es una variante. En el caso del RAM, el eje superior, el que está apuntando hacia arriba si se quiere, siempre es el Y. Entonces, en mi archivo de CF, yo tengo que decirle cuál es el eje vertical. El eje vertical es el eje Z. Y ahí está, ¿sí? Entonces, mi cercha ha sido perfectamente importable entre los 3 programas de análisis estructural que habíamos visto. Bueno, en el curso vamos a hablar un poco más de del RAM Elements. El curso se va a centrar en el RAM Elements por algunas ventajas que les vamos a comentar al final, tengo entendido al final de este webinar. Y esa es la parte de la importación y del dibujo básico que se tiene que tener conocimiento para hacer una estructura metálica en cualquiera de esos programas, ¿sí? Para culminar esta parte, me gustaría mostrarles, por ejemplo, algunos ejemplos. Fíjense este trabajo, por ejemplo, desarrollado en CPCAD, un coliseo con la cubierta respectiva, ¿sí? Pese a que se puede ver más compleja, se puede ver muy imponente, el realizar esta cubierta, a diferencia de lo que yo he hecho, fácilmente puede tomar unos 5 a 20 días dependiendo de la habilidad de la persona que maneje el AutoCAD, ¿no? En este caso, este es un trabajo que se ha colaborado con la Unidad de Proyectos Especiales para diseñar un coliseo en la ciudad de Cochabamba. Y bueno, el procedimiento para el dibujo de las cerchas igual ha sido empezando en cerchas 2D y luego a través del comando del 3D rotate se las ha ido rotando y ensamblando si se quiere, ¿no? Obviamente es un proyecto que requiere mucha más destreza, experiencia y práctica también, ¿no? Pero la idea básica, los pasos básicos son los mismos. Otro ejemplo, me gustaría mostrárselos acá, la unidad educativa Andrés Bello. Fíjense que cuenta, bueno, contó en su momento con múltiples estructuras metálicas, ¿sí? El coliseo, la parte de las aulas, el sector de acá abajo de los laboratorios, pero todas y cada una de ellas, fíjense que son cerchas que se han dibujado en 2D y que simplemente se han ido levantando, si se quiere, y se han dibujado las correas tal cual acabamos de ver, ¿no? Esta unidad educativa ha sido diseñada por mi persona cuando estaba trabajando en el gobierno municipal de Cochabamba, en la alcaldía de Cochabamba, y se puede apreciar ya desde el Google Maps, ¿no? Fíjense que acá, para referencia, tenemos este punto como el conocido arco, ¿no? Este es el arco. Si avanzamos un poco más hacia el norte, vamos a tener la unidad educativa exactamente acá, ¿sí? Acá está el coliseo, este sector de las aulas y este sector de los talleres, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo acá, solamente que en 3D.
Otro ejemplo, ¿dónde está? Esta cubierta que también es muy, muy interesante. Esta cubierta es la cubierta que se ha diseñado en la fase de consultoría para el centro acuático, ¿no? El centro acuático que ha sido construido para los juegos que se han desarrollado en la ciudad de Cochabamba. En esta ocasión, mi persona ha participado como tutor del universitario que ha estado realizando el trabajo dirigido de este proyecto. Pero en esencia son cerchas planas, como están viendo, y luego pues se las ha ido levantando y se las ha ido ensamblando y girando, ¿no? En realidad no hay que conocer muchos comandos para hacer este tipo de trabajos en AutoCAD. Entonces ahí tiene la estructura metálica del centro acuático de la ciudad de Cochabamba, un centro olímpico, ¿no? Otro archivo que me gustaría compartirles, este de acá, desarrollado cuando estaba trabajando en la alcaldía de Quillacollos, fue un proyecto de un mercado para la localidad del Paso. Fíjense que de la misma manera, la mayoría son cerchas planas, y el trabajo acá es, aparte del dibujo, simplemente hacer el ensamblaje de las piezas y verificar que todos los elementos estén conectados entre los nudos, siempre, ¿no? Y esa no es una recomendación de posgrado ni de maestría, ¿no? Es una recomendación de pregrado, desde la materia de estructuras isostáticas. ¿Qué más? Déjenme mostrarles, había una cercha más. Ya está lo de Andrés Bello, del matadero. Ah, esta también. Esta también que fue una cubierta para el matadero de uno de los muchos proyectos del matadero de Quillacollo. Fíjense que en esencia, cerchas o elementos planos, dibujados en 2D y levantados, si se quiere, con el comando 3D Rotate, ¿sí? Un ejemplo más de todo lo que se puede hacer. Lo que yo les acabo de mostrar, que ha sido algo bastante rápido y sencillo, quiero que se les quede simple y llanamente como una base, pero una base muy importante e indispensable para poder desarrollar a partir de eso todos estos proyectos, porque para desarrollar todos y cada uno de estos, los únicos comandos que se han utilizado y que en lo personal he utilizado son los que les acabo de enseñar, con la salvedad de que acá se han hecho algunas rotaciones y giros que son netamente comandos básicos de AutoCAD, ¿sí? Luego me gustaría mostrarles una cercha, el montaje de una cubierta que se ha diseñado para ENDE. Espérenme un segundo, voy a habilitar una pequeña opción. Ahora sí. Entonces, una estructura metálica diseñada en SAP 2000 para una subestación de ENDE en la ciudad de San Luis. ¡Cuidado el vidrio, el vidrio! De abajo, fatal se ve de al lado hoy. Entonces, una estructura que si bien se ve grande, cuando uno está haciendo el dibujo en AutoCAD, en realidad no es no es mucha complejidad, no requiere gran inversión de conocimiento. Lo que sí es unas horas de dedicación y se puede lograr esta cercha, como la acaban de ver, ¿no? Y obviamente los modelos estructurales pueden desarrollarse en el programa que gusten, ¿no? En el programa que dominen o en el programa que sea de su agrado. Puede ser este caso del RAM Elements, puede ser el programa del SAP 2000 o puede ser el programa de CPCAD, el que gusten. De ahí para adelante ya es elección de cada uno de estos, de ustedes, ¿no? Bien, entonces, Licen, no sé si vamos a pasar a la ronda de preguntas. Empezamos a responder todas las preguntas que tenemos pendientes en el chat. No sé si me ayuda con nuestro itinerario, por favor. Sí, ingeniero. Bueno, lo primero es culminar con el temario del webinar y si usted ya lo ve pertinente, podemos ir respondiendo a las preguntas y posteriormente vamos a ir aclarando algunos puntos respecto del curso, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces este webinar lo hemos querido centrar en lo esencial que se requiere para modelar una estructura metálica, ¿sí? No vamos a hablar en esta ocasión ni de cargas, ni de combinaciones, normas, ni de diseño y demás, pero bueno, lo que se quiere es que tenga el paso cero, si se quiere,
que tengan el conocimiento básico para saber por dónde empezar. Y es que muchas veces nos trabamos específicamente en ese paso, ¿no? No sabemos cómo empezar, ya sabemos diseñar estructuras metálicas, hemos pasado la universidad, hemos aprobado, egresado con tesis y todo, pero hay cosas como estas que no se nos enseña en la universidad y no se nos van a enseñar, ¿no? De repente sí nos enseñan a manejar el AutoCAD, pero no nos enseña mucho la aplicación de este tipo de cosas, ¿sí? Como recomendación final, el tema de las pendientes, primero, en primer lugar, los lineamientos arquitectónicos. En segundo lugar, si es que no hay un lineamiento arquitectónico claro, ustedes definan la pendiente de la cubierta en función al material que se va a utilizar, al lugar de emplazamiento de la cercha de la cubierta, ya que no es lo mismo una cubierta en Santa Cruz que una cubierta en La Paz, porque en La Paz puede nevar, en Santa Cruz no necesariamente va a nevar, pero sí puede haber granizo. En Cochabamba y Sucre principalmente hemos tenido caídas de estructuras metálicas por el tema de granizo, entonces es muy importante la pendiente. Como segundo punto, la separación entre correas, un criterio que me parece bastante razonable son los 80 centímetros, pensando siempre en el posible mantenimiento que se le va a hacer a la cubierta. Un tercer punto que no está por demás es que todos los elementos, como están viendo acá, tienen que conectarse a través de los nudos, ¿sí? Y esta es una recomendación básica que se hace en el libro de análisis estructural de Hibbeler cuando se ve el capítulo número 3, si mal no recuerdo, de cerchas. Revísenlo, léanlo y van a ver que es una recomendación que parte desde ahí, desde el cuarto semestre de la universidad, ¿sí? Una vez que logren manejar esos comandos, dibujar una cercha en 2D, logren levantarla, ya a futuro seguramente van a poder, por ejemplo, qué sé yo, si tienen que hacer algo más complejo, rotar esta pieza de la siguiente manera con un comando rotar común y corriente como lo han conocido en la universidad o en sus clases de AutoCAD, seguramente y acá yo tendré que dibujar otra pieza, ¿no? Tal vez voy a tener un elemento diagonal acá, voy a copiarlo esto acá, por ejemplo, tener un elemento diagonal, qué sé yo, a unos 45 grados, ¿sí? Fíjense que ahí vamos a tener el mismo elemento, ¿sí? Como recomendación, todas las piezas de la estructura, ya sea una cercha diagonal, una cercha perpendicular o la cercha principal, siempre dibújenlas en planta. Dibújenlas en planta y una vez que estén bien dibujadas, recién hagan el levantamiento y el giro correspondiente para emplazarlo en 3D, ¿sí? Como última recomendación para el tema de esta modelación es que siempre lleven el modelo al origen del AutoCAD, acá. No hagan esto, no lleven el origen a su modelo, ¿ya? Porque en algunos programas les va a dar problemas, principalmente en el SAP pasa eso, ¿no? En CPCAD también van a tener problemas porque se necesita integrar con la estructura de hormigón armado y en el RAM no siempre, pero es más recomendable que hagan lo que les comento, la estructura al origen, ¿sí? Siempre tengan presentes las fichas técnicas de los materiales, las fichas técnicas donde están las recomendaciones de los fabricantes, porque nadie va a saber más que el fabricante, ¿sí? Nadie va a saber más que el fabricante de su producto, ¿sí? Así seamos ingenieros y calculistas, el fabricante es el que sabe cómo funciona su producto y él les va a recomendar espaciamientos y pendientes mínimas entre cerchas, entre correas, entre pendientes, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, creo que con eso podemos dar por concluido este webinar. Espero que les haya sido de utilidad. Mi nombre es Iván Suárez Ruiz, ingeniero civil de profesión, instructor en varios programas de análisis estructural principalmente, docente de las materias de Fundaciones 1, Fundaciones 2, estructuras hiperestáticas, estructuras especiales, este último, Fundaciones 2 de la Universidad Latinoamericana, profesional e independiente desde el año 2016. Me he desempeñado como profesional de proyectos en la alcaldía de Cercado, el gobierno autónomo municipal de Cercado. Anteriormente a eso trabajé en la alcaldía de Quillacollo, igual desarrollando proyectos para la UPRE. Y bueno, tuve la suerte de empezar mi ejercicio profesional en la empresa Álvarez Limitada. En relación a mi formación profesional, tengo cursados
3 diplomados, 2 en docencia y en didáctica de la educación superior en la Universidad Católica y en la Universidad de Aquino, Bolivia. Egresado de la primera versión en la maestría en Ingeniería Estructural de la Universidad Mayor de San Simón, y con un diplomado cursado y egresado en Diseño Geotécnico y Estructural de Fundaciones vía online en la Universidad de Carabobo, Venezuela. ¿Sí? Un poco de, tal vez, de mi formación y mi trayectoria. Espero que haya sido de su agrado este webinar, y no sé si Licen, ahora podemos pasar a las preguntas. No sé si me ayuda con eso, por favor. Claro que sí, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Por favor, vamos a dar unos minutos a los participantes que quieran, por favor, hacernos llegar sus preguntas respecto al webinar, pero estamos viendo que hay bastantes consultas que quieren o están interesados en el curso, ingeniero. Entonces, por favor, le voy a pedir unos minutitos para que podamos explicar primero lo del curso, porque en realidad la mayoría de las preguntas están vinculadas a ese tema. Unos minutitos, por favor. Ya, claro que sí. Bien, el curso va enfocado a lo siguiente. Déjenme abrir el programa, por favor. Deme un segundito. Vamos a abrir el programa que tenemos preparado para el curso. Ya, entonces les comparto ahora mi pantalla. Bueno, el contenido temático del curso es el siguiente. Fíjense que vamos a hablar, para empezar, de todo lo que son cargas, ¿sí? Pero específicamente de las cargas que se aplican a las cubiertas. En este caso vamos a hablar de cargas muertas, cargas vivas, cargas de granizo y cargas de viento, principalmente, porque son las cargas indispensables que se utilizan para diseñar cubiertas en gran parte del país, desde Santa Cruz hasta La Paz, ¿sí? Todas estas cargas las vamos a determinar y desarrollar conforme a la normativa vigente. En este caso, vamos a apoyarnos un poco en la normativa boliviana, la norma NB 1225001 y la norma NB 1225003, que son las normas bolivianas de cargas, ¿sí? No obstante, vamos a hacer más énfasis en la norma americana, la norma ASCE CI 7 del año 2016, que sería la última norma que ha salido por parte de la Sociedad Americana de Ingenieros. ¿Por qué? Porque las normas bolivianas, al igual que muchas normas latinoamericanas, están basadas, en la normativa americana. Entonces, vamos a explicar y vamos a determinar todas esas cargas y vamos a enseñar cómo debería ser el procedimiento correcto para la determinación de estas cargas. Luego vamos a continuar haciendo una descripción de todo lo de las consideraciones que deberíamos tener al momento de dibujar una cercha metálica en AutoCAD, ¿sí? Es muy similar a lo que hemos visto ahora en el webinar, solo que vamos a agregar algunos pequeños puntos más que van a ser necesarios e indispensables para diseñar y modelar una cercha metálica, ¿no? Lo que yo les he enseñado es ahora el 90-80%. Lo que vamos a ver en el curso va a ser un plus más, algunos pequeños detalles y especificaciones muy particulares para el RAM, para que podamos desarrollar la estructura metálica, ¿no? La importación, vamos a ver algunos detalles más que se tienen que hacer. Si bien ahora hemos podido importar, hay algunos aspectos particulares como las unidades, los ejes locales, que los tenemos que cuidar al momento de la importación, que igual se van a ver en el curso. Vamos a hacer toda esta parte que es un común denominador de muchos programas de análisis estructural: la asignación de descripciones, la definición de materiales y definición de secciones. Sea cual sea el programa, ustedes siempre le van a asignar un material y una sección. En el caso de RAM Elements nos permite agrupar los perfiles a través de descripciones o etiquetas, si se quiere, para poder trabajar de manera mucho más rápida al momento de cambiar secciones, asignar cargas, revisar elementos, diseñar y otros, ¿no?
Luego de eso, vamos a crear estas cargas. Las cargas que hemos calculado previamente en el paso 1, las vamos a crear en el programa y vamos a generar también las combinaciones de carga. Una vez más, estas combinaciones de carga principalmente van a estar ligadas a lo que dicen estas normativas. Principalmente en relación a la carga de granizo, hay modificaciones que establece el ASCE cuando se tenga que considerar estas cargas. Una vez que hemos definido materiales, secciones y geometría, vamos a poder pasar parte de asignaciones. Entonces, toda la información que estamos generando en el programa estructural lo vamos a asignar a nuestro modelo. Vamos a asignar cargas y también vamos a asignar restricciones. ¿Qué son las restricciones? Lo que conocemos nosotros como apoyos o condiciones de contorno. Apoyos fijos, apoyos móviles empotrados, según lo que querramos hacer, según dónde nos vamos a apoyar con nuestra estructura metálica. Si nos vamos a apoyar en un muro de ladrillo, si nos vamos a apoyar en una columna, en una viga de hormigón, etcétera, 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 ¿sí? Luego vamos a ver algunos puntos particulares de la modelación, qué opciones nos da el programa para hacer la simulación estructural. Vamos a ver resultados tanto gráficos como tabulares, es decir, yo tengo que analizar de un solo vistazo si mi cercha funciona o no funciona. Y eso se hace a través de los resultados gráficos, ¿sí? Una vez que yo sé que mi estructura metálica funciona, necesito generar resultados tabulares para mi memoria de cálculo o para mi reporte, el que voy a presentar a ya sea mi supervisión o a la entidad contratante, ¿sí? Finalmente vamos a hacer el diseño de nuestra estructura metálica íntegramente en el programa a través de la normativa AISI, ¿sí? AISI. Esta es la norma, el Instituto del Acero Conformado en Frío, es un instituto americano que saca esta normativa, el AICI-LRFD, y que es un documento que al igual como el ACI y el AISC, por ejemplo, para hormigón armado y estructuras metálicas, nos da los lineamientos de diseño. Y es a través de esta norma que vamos a poder realizar todo aquello. Finalmente vamos a ver algo más de, perdón, vamos a ver algo de configuraciones, visualización de esfuerzos e impresión de reportes. Es decir, en las configuraciones vamos a ver algunas funcionalidades más del programa, algunas ventajas, algunas configuraciones de unidades, de resultados, visualización de esfuerzos. Lo que principalmente nos va a interesar ver es los elementos que están sometidos a tracción, los que están sometidos a compresión, ya que son los que generalmente van a dominar en el diseño de una pieza de cercha, de una cuerda superior, de una cuerda inferior o de un grupo de entramados. Y por último, la impresión de reportes. Toda la información que vamos a cargar al programa tiene que ser y es en la mayoría de los programas imprimible. Es decir, que nosotros podemos obtener esa información para generar y respaldar nuestras memorias de cálculo, ¿sí? De manera complementaria, vamos a también sacar en la impresión de reportes la cantidad de cómputos métricos, por ejemplo, ¿sí? Una serie de cómputos métricos que nos van a servir para cuantificar el presupuesto de la obra. Este contenido, y me gusta ser siempre claro en este aspecto, no está hecho para que ustedes sean expertos en estructuras metálicas en RAM Elements. No, porque la experiencia y la especialidad se obtiene con mucha práctica, ¿sí? Lo que sí les va a dar este contenido es el valor mínimo necesario que ustedes necesitan para encarar cualquier proyecto. Sea cual sea la cubierta que encaren, desde la más sencilla que he dibujado hoy hasta la más compleja que hay que les he mostrado el día de hoy, siempre se va a seguir el mismo procedimiento, desde la determinación de cargas hasta la impresión de los reportes. Es decir, el objeto de este curso es capacitarlos y darles la confianza para que cada uno de ustedes pueda encarar cualquier proyecto de estructura metálica sin ningún problema, utilizando obviamente en este caso el RAM Elements, es decir, siguiendo este procedimiento van a poder replicar el cálculo que quieran en el proyecto que ustedes gusten. Entonces nuestro curso está enfocado a eso, brindarles las herramientas esenciales de tal manera que a través de la repetición de todas ellas y un seguimiento consecutivo de todos estos pasos, ustedes puedan alcanzar la experticia en función a la experiencia y a los trabajos que vayan o quieran realizar, ¿sí? Entonces, ese es el contenido de nuestro curso. Listen, estoy con usted. Gracias, ingeniero. Bueno, antes de responder las 5 últimas consultas que tenemos en el chat, por favor, ingeniero, nos mencionan también en el grupo de WhatsApp
¿Cuál es el nivel de conocimiento o manejo de los programas que se va a utilizar en el curso? Por favor, ingenieros, nos preguntan. Ah, claro que sí, Liz. Creo que veía por ahí alguna pregunta de los programas. Los programas que vamos a utilizar en este caso son dos, el AutoCAD y el RAM Elements. En relación al AutoCAD, se requiere tener conocimientos básicos, ¿no? Como han visto, solamente he utilizado un par de comandos, los más llamativos tal vez la creación de bloques y el segundo comando que era el 3D Rotate. Luego el dibujo de líneas, la rotación de objetos son comandos que pertenecen a la línea básica del AutoCAD. Entonces, AutoCAD básico. En relación al programa RAM Elements, no necesitan saber absolutamente nada, ¿sí? El curso empieza desde cero y concluye justamente con la impresión de reportes. Como les digo, es un curso pensado para cualquier persona que esté interesada en desarrollar y en aprender este programa, puede hacerlo sin ningún tipo de conocimiento del mismo, ¿no? Obviamente algunos criterios y conocimientos técnicos de ingeniería sí se van a requerir, ¿no? Pero se entiende que todos los participantes y los interesados tienen el conocimiento relacionado al área. De todas maneras, todo lo que está en este contenido va a ser explicado con mi persona a detalle y todas las consultas que puedan surgir a lo largo del curso las vamos a ir resolviendo una a una, ¿sí? Muchas gracias, ingeniero. Por favor, si podríamos responder las últimas 5 consultas que están en el chat. Después las Claro demás que sí, respondiendo. Muchas gracias. habíamos tenido un montón. A ver, empezaremos de la última. Me dice, ¿serán coliseos que se mostró antes? No, Bismarck. En este caso, nuestro objetivo no pasa por hacer esto, no tiene sentido hacer un proyecto tan grande porque vamos a pasar el 90% de la hora dibujando las cerchas, ¿no? Ya que eso lleva un tiempo. Lo que sí, en lo que nos vamos a concentrar es apoyarnos en este temario porque a través de un ejemplo particular de una cubierta 3D con 4 aguas que se va a desarrollar en el proyecto, vamos a tratar de explicar todo este contenido, es decir, el contenido esencial que ustedes van a requerir, van a poder reproducir para hacer cualquier proyecto. ¿Cuál tipo de cercha se verá en el curso? Vamos a hacer, como les digo, una cercha a 4 aguas, una cercha metálica a 4 aguas, ¿sí? ¿En qué programa? Perdón, ¿en qué programa será? Un segundito, por favor. Los planos de la estructura metálica. Los planos de la estructura metálica se los puede generar en AutoCAD, ¿sí? Tengan en cuenta que este programa en particular, el RAM Elements, no saca planos, ¿sí? Pero yo les voy a dar algunos lineamientos y detalles estructurales que se tienen que colocar en los planos, como en el video que les mostré, de los planos estructurales que se han presentado para ENDE, se los voy a poder compartir a ustedes. ¿Se puede modelar materiales con el sistema constructivo Steel Framing? Sí, cualquier programa de análisis estructural lo puede hacer eso. Simplemente hay que configurar el material para aluminio. Mostró ejemplos de hormigón y estructura metálica. Eso será en el curso. En el curso vamos a ver estructura metálica, no hormigón, ¿sí? Vamos a modelar la estructura metálica. Dice, yo estoy interesado en aprender CIPE-CAD. Vamos a lanzar posteriormente un curso de CIPE. En este caso, vamos a estar con RAM. Una pregunta más, creo que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Usted prefiere el SAP, RAM Elements? ¿Qué opina del diseño de elementos metálicos con el CIPE 3D? ¿Cuál nos aconseja? Cualquier programa de análisis estructural es bueno mientras lo usen como se debe. Coloquen cargas como se calculen y coloquen cargas como se debe, ¿no? Coloquen las combinaciones, manejen el programa de buena manera. Tengan en cuenta que sea el programa que sea, valga $1000 o valga $10,000, como por ejemplo lo es el SAP, van a tener los mismos, si no los mismos resultados similares. Lo importante no es el programa, lo importante es lo que hagan en el programa, ¿sí? En lo personal, a mí me gustan los tres, ¿no? Y dependiendo del cliente y dependiendo del proyecto, utilizo el que requiera. Cuando hago unidades educativas, utilizo CIP 3D porque lo integro a la unidad, a la estructura de hormigón. Cuando me piden cubiertas para ENDE, principalmente, normalmente utilizo SAP, porque la mayoría de los ingenieros antiguos prefieren SAP. Y el RAM Elements es un gusto. Van a ver que las personas que toman el curso van a ver que el RAM es más agradable de manejarlo, ¿no? Y al igual que los otros, tienen, tiene muchas ventajas y especialmente la memoria de cálculo que bota el RAM es mucho más potente que la de CIPE y la de SAP. Esta última consulta,
las etapas constructivas. Normalmente las etapas constructivas no se toman en cuenta en las estructuras metálicas, porque, como podrán ver, las estructuras metálicas se pueden montar cercha por cercha, o como en este caso, como en el video que les mostré, agarrar dos grúas y colocar toda la cubierta como si fuera una tapa, ¿no? Depende mucho el contratista o el constructor, ¿no? Tienen que coordinar con él y decirle cómo quiere montar sus cerchas. Si las cerchas se montan una por una, la etapa constructiva prácticamente es despreciable, porque las cerchas pueden montarse hasta entre 2, 3 personas, dependiendo la magnitud, y si ya son muy grandes, con una pequeña o mediana grúa, ¿sí? Entonces, para no alargarnos más, creo que hemos respondido a las consultas del curso. Las preguntas relacionadas a la duración y el costo, creo que nos va a colaborar nuestra Licen. ¿Sí? Así es. No sé si estamos con alguna consulta más, Licen, algo más que tengamos que en nuestro itinerario. No, por lo pronto hemos respondido, creo, revisando nuevamente los comentarios que nos han dejado los participantes, y vamos, si me permite, por favor, ingeniero, vamos a compartir el... Claro que sí. Aló, le dicen, perdón, perdí su audio. No sé si nos están escuchando también el resto de los compañeros. Ingeniero, sí, Ahora sí. ahora sí. Muchas gracias. Voy a, por favor, compartirles. En este momento tenemos nosotros un descuento que hemos elaborado para nuestros clientes y también para los grupos a los cuales están interesados en tomar nuestro curso. Es el descuento del 15% que sigue vigente por este mes. Es decir, si son 3 amigos o más personas, tienen ya de hecho un descuento del 15%, y aquellas personas que no tengan un grupo o quieran inscribirse solas, pues tienen un descuento del 10% hasta este día viernes, ¿no? Porque iniciamos el curso el día sábado. Así que a todos los interesados vamos a enviarles la información a los grupos, y también de forma individual, que hay varias personas que nos han estado escribiendo en el grupo de WhatsApp. Sin más, ingeniero, entonces queda despedirnos del WhatsApp. Nosotros como empresa le agradecemos mucho su participación, este tiempo que le ha dedicado para compartir un conocimiento valioso que usted tiene a través de su experiencia. Si usted quisiera dar unas últimas palabras, recomendaciones a los participantes sobre este tema, por favor. Claro que sí, Lice, muchas gracias. Bueno, en general, algo que siempre voy a recomendar es que nunca se cansen de aprender, sea en este curso, sea en otro curso, mejor si es con nosotros, obviamente, pero no se cansen de aprender. La vida del estudiante no termina cuando obtienen su título universitario, ¿sí? Entonces, siempre sean curiosos. Si tienen alguna consulta, siempre está la empresa, o si gustan pueden contactarme también a través de mis redes sociales o a través del Facebook. Con mucho gusto, a cualquier persona que tenga alguna consulta en particular, siempre estoy presto a colaborarle. Y bueno, siempre continúen con su formación, con su capacitación, y no se queden solamente en la teoría, ¿no? Si tienen la oportunidad también, traten de trabajar en campo, traten de construir de tal manera de que un profesional íntegro esté compuesto siempre de dos cosas: la experiencia y el conocimiento. El conocimiento lo pueden obtener a través de estos cursos con nosotros, estudiando por su cuenta. Y la experiencia la van a obtener solamente cuando trabajen, cuando vean que lo que han calculado, lo que han diseñado, se puede construir, y vean las ventajas y desventajas de su diseño. Sin más, agradecerles una vez más por su participación. Espero que el webinar haya sido de su agrado y esperamos contar con su presencia a partir de este día sábado. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Nuevamente, gracias a nombre de la empresa a todos los participantes. Muchas gracias a los estudiantes de la Universidad EMI que están con nosotros. También San Simón, sabemos que tenemos varios clientes de la universidad y de otras casas de estudio también. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Tengan todos muy buenas noches.